La leyenda del fantasma del jinete sin cabeza. Prólogo. En las profundidades de la memoria colectiva de los pueblos de América y Europa, resuena la tenebrosa leyenda de un espíritu que cabalga por los caminos oscuros y desolados. La leyenda del jinete sin cabeza ha sido contada desde tiempos inmemoriales, variando en detalles según la región, pero siempre manteniendo un aura de misterio y terror. Esta es la historia de un hombre condenado a vagar eternamente, buscando lo que perdió en vida, su cabeza. Capítulo 1. El origen del jinete. Hace siglos, en una pequeña aldea rodeada de densos bosques y colinas, vivía un hombre llamado Rodrigo de la Vega. Rodrigo era conocido en la región como un habilidoso caballero, siempre montado en su imponente caballo negro. Era temido y respetado por igual, no solo por su destreza en la guerra, sino también por su carácter feroz y altivo. Rodrigo servía a un noble de la región, el duque de Ávila, quien lo enviaba a las batallas más sangrientas en defensa de sus tierras. En una de esas campañas, una guerra que se libraba en la frontera entre reinos rivales, Rodrigo encontró su destino. Durante una encarnizada batalla, se enfrentó a un misterioso caballero de armadura oscura que portaba una espada de acero negro. Los dos guerreros lucharon con una ferocidad descomunal, pero en un golpe final y mortal, el misterioso caballero decapitó a Rodrigo de un solo tajo. El cuerpo de Rodrigo fue dejado en el campo de batalla, mientras su cabeza desapareció en medio de la niebla. Cuando la guerra terminó, su familia y amigos intentaron recuperar sus restos, pero solo encontraron su cuerpo sin cabeza. Fue entonces que comenzaron los rumores. Se decía que, debido a sus crímenes y a su arrogancia en vida, Rodrigo no pudo encontrar descanso en la muerte. Capítulo 2. El retorno del jinete. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar cosas extrañas después de la muerte de Rodrigo. Durante las noches más oscuras, aquellos que se aventuraban cerca del bosque juraban haber visto una figura fantasmagórica montada en un caballo negro, sin cabeza, cabalgando a toda velocidad por los caminos solitarios. Nadie sabía a ciencia cierta si era Rodrigo o algún otro espíritu maldito, pero las apariciones se hicieron cada vez más frecuentes y aterradoras. Se contaba que el jinete sin cabeza aparecía en la niebla, con su armadura manchada de sangre y su espada levantada como si aún buscara vengarse de aquellos que lo habían traicionado en vida. Algunos decían que lo habían visto cabalgar por los campos de batalla abandonados, buscando su cabeza perdida, mientras otros afirmaban que perseguía a quienes habían cometido injusticias, como una especie de juez espectral. El terror se apoderó del pueblo. Nadie se atrevía a salir después del anochecer, y los caminos que antes estaban llenos de vida se convirtieron en rutas desoladas y vacías. Cada vez que alguien desaparecía misteriosamente o se encontraba un cadáver mutilado en el bosque, todos sabían que el jinete sin cabeza había cobrado una nueva víctima. Capítulo 3. El pacto oscuro. Una de las versiones más aterradoras de la leyenda cuenta que Rodrigo, antes de partir hacia su última batalla, había hecho un pacto con fuerzas oscuras para asegurarse la victoria. Se dice que se encontró con un misterioso anciano en el bosque, un hombre que no era más que una manifestación del mismo diablo. El anciano le ofreció poder y protección en la batalla, a cambio de su alma. Rodrigo, cegado por su ambición, aceptó el trato sin dudar. Sin embargo, lo que Rodrigo no sabía era que este pacto lo ataría para siempre al mundo de los vivos. Cuando murió en el campo de batalla, su alma no fue recibida ni en el cielo ni en el infierno. En cambio, quedó atrapada en el plano terrenal, condenada a vagar eternamente en busca de la paz que nunca encontraría. Cada noche, el jinete sin cabeza cabalga por los caminos de la región, clamando justicia por la traición que sufrió y buscando su cabeza perdida para poder finalmente descansar. Los lugareños cuentan que cada vez que alguien escucha el sonido de cascos de caballo en la lejanía, debe apresurarse a esconderse, pues si el jinete sin cabeza lo encuentra, no dudará en tomar su vida y su alma como parte de su venganza eterna. Capítulo 4. El encuentro con el jinete. Una fría noche de otoño, un joven viajero llamado Esteban decidió desafiar las advertencias y cruzar el bosque al caer el sol. Esteban había escuchado las historias del jinete sin cabeza, pero las consideraba simples supersticiones de gente temerosa. Con su caballo y una espada al cinto, emprendió su viaje sin titubeos. Conforme se adentraba en el bosque, la niebla comenzó a espesar y el viento frío se coló entre los árboles, creando un ambiente tétrico. De pronto, el sonido de cascos resonó en la distancia. Esteban detuvo su caballo y escuchó con atención. El sonido se acercaba cada vez más, hasta que finalmente, entre la niebla, pudo ver una figura oscura montada en un enorme corcel negro. El joven sintió el miedo recorrer su cuerpo cuando se dio cuenta de que el jinete no tenía cabeza.
El caballo fantasmagórico galopaba con una velocidad sobrenatural, y el jinete levantaba su espada como si buscara una nueva víctima. Esteban, a pesar de su terror, desenvainó su espada y se preparó para defenderse. El encuentro fue breve pero intenso. El jinete sin cabeza atacó sin piedad, pero Esteban, con un valor que no sabía que tenía, logró esquivar el primer golpe y herir al caballo espectral. Para su sorpresa, el animal no sangró, pero retrocedió momentáneamente, dándole a Esteban una oportunidad de escapar. El joven espoleó su caballo y huyó a toda velocidad, sin mirar atrás. Sabía que no podía vencer a una criatura sobrenatural, y su único deseo era salir del bosque con vida. Sin embargo, el sonido de los cascos del jinete sin cabeza lo persiguió durante toda la noche, hasta que finalmente, al amanecer, el espíritu desapareció entre la niebla, dejándolo exhausto y tembloroso, pero vivo. Capítulo 5. El legado del jinete. A pesar de sobrevivir, Esteban nunca volvió a ser el mismo. El encuentro con el jinete sin cabeza lo dejó marcado de por vida, y se dedicó a advertir a otros sobre el peligro de cruzar el bosque después del anochecer. Sin embargo, su historia no fue suficiente para evitar que otros desafiantes se aventuraran por los caminos oscuros. Con el paso de los años, el jinete sin cabeza siguió apareciendo en diferentes lugares, como una sombra del pasado que se niega a desaparecer. Algunos creen que su espíritu estará condenado a cabalgar hasta el fin de los tiempos, mientras otros dicen que, si alguien encontrara su cabeza y la devolviera a su cuerpo, el jinete podría finalmente descansar en paz. Pero hasta el día de hoy, el jinete sin cabeza sigue siendo un símbolo de venganza, muerte y terror. Sus apariciones recuerdan a todos que hay fuerzas en el mundo que van más allá de nuestra comprensión, y que, a veces, los muertos no encuentran descanso porque tienen cuentas pendientes con el mundo de los vivos. Si te gustó, no olvides suscribirte, eso nos ayudaría muchísimo. Hasta pronto.